Bienvenidos amigas y amigos, con ustedes en una escena más de La Mirada Plural. Nos comunicamos desde la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. El tema de esta semana es un tema un tanto largo porque se corresponde, digamos, con esa historia riquísima de la misma invención de la moneda, ese instrumento maravilloso que crea el hombre para facilitar y agilizar, digamos, los intercambios de productos entre grupos, naciones, civilizaciones. Nos estamos refiriendo a la inflación, concebida por muchos como un demonio, como una enfermedad, como un azote colectivo cuando llega y prende por las razones que a lo largo del programa vamos a tratar. Tenemos en estudio al licenciado Alex Vallenilla y tenemos como mirada especial la intervención de Raúl Huisi, economista, profesor y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Creo que es un tema de sumo interés en este momento por las expectativas que está viviendo el país con este flagelo de la inflación que de verdad nos está empobreciendo a todos. De modo que le damos la bienvenida al licenciado Alex y entramos entonces en conversación. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, Ramón Márquez, por la invitación y un saludo a toda la audiencia que te sigue por este programa. Saben que, indagando un poco sobre los antecedentes esos históricos que nos permiten pensar que el fenómeno de la inflación tiene unas constantes que se repiten independientemente del contexto histórico, cultural, social, ¿no? Y le comentaba a usted en una nota que, por ejemplo, el famoso edicto de Diocleciano, en el siglo 300 después de Cristo, cuando Diocleciano, producto de esa crisis en la que entra el Imperio Romano, se ve obligado a aplicar el edicto de los precios máximos. Entonces establece controles de precios, pero también, digamos, regula el costo de la fuerza de trabajo, ¿no?, del hombre. Y se genera una crisis profunda. Se produce el mercado negro, se crea el desabastecimiento y la clase militar, la casta militar, es la que en última instancia, digamos, sale como la ventajosa en toda esta complejidad. ¿Cómo ve usted ese fenómeno? Bueno, es histórico, como lo dice Ramón, ¿no? Si tú estudias, por ejemplo, muchísimo más atrás todavía, la dinastía Ming de China, fue una dinastía que muy poderosa, creció, se estableció, y ellos comenzaron fueron los creadores del billete, ¿ok? Estamos hablando hace miles de años, y cuando la dinastía... ¿Del billete o de la moneda como tal? Porque es que la moneda era el oro, claro, la plata, claro. ¿ok? Que se le adjudica pues un valor, claro. ¿ok? Se le adjudica un valor metálico y nominal. Sí, pues un valor representativo de intercambio del trabajo tuyo. Es decir, si tú, acuérdate que históricamente existía el trueque, pues si tú producías leche y tú producías maíz, yo producía leche y tú producías maíz, pues llegamos a un acuerdo, pues mira, qué cantidad del producto mío te voy a dar por el tuyo, y eso iba en función de la oferta y la demanda. Si había muy poca producción de leche, pues la leche se hacía más valiosa, y si tú tenías muchísima producción de maíz, yo te decía, no, este tiene también maíz y aquel también tiene, entonces es más costoso mi producto, pues. Ahí hay un elemento importante, la escasez del producto lo encarece. Sí, ese es un elemento importante. Eso es lo primero, y en eso es que se fundamenta la ley de la oferta y la demanda. Así es. Luego se establece, para evitar aquellos intercambios engorrosos, de que cuántas vacas te vas a llevar tú por tantos pescados, X, qué sé yo, surge la moneda, y comienza, por ejemplo, las monedas metálicas, ¿no? Para venirnos un poco más adelante. Sí, cómo no. Al oro se le dio un valor primero por lo atractivo del metal, por su brillo, y por lo escaso que es, ¿ok? Y por lo difícil que es conseguir oro. Este valor que se le dio al oro se convirtió
se convierte en lo que va a representar el trabajo de una persona. Entonces yo simplemente llegaba a un acuerdo contigo. Bueno, mira, si tú me vas a dar una vaca, yo te voy a dar, por ejemplo, 2 monedas de oro, y yo estoy comprometido más adelante que tú con esas 2 monedas de oro, yo te las voy a aceptar luego con los productos que yo tenga. Y de ahí es donde surge pues, el intercambio utilizando este tipo de monedas. ¿Qué ocurre? Que cuando surgen los primeros bancos en la historia, habían personas que el oro lo comenzaron a atesorar, y esto se convirtió en una manera de tú tener bajo tu resguardo cierta cantidad de dinero en monedas metálicas. Ahora, Alex, ¿cuándo realmente se conoce el primer registro de este fenómeno que se pueda, digamos, hablar con cierta precisión de los procesos inflacionarios dentro de una economía? Mira, el primer registro, estamos hablando de 1300 años antes de Cristo, la dinastía Ming, en China. ¿Qué sucede? Que yo me hice para garantizar tu seguridad de que no te fueran a robar, de que no te fueran a saquear. Bueno, vamos a guardar tu oro aquí en mi depósito. Y te daba un certificado, papel, algo escrito de que yo tenía tantas monedas de oro guardadas allí. Y tú te lo llevabas. Y yo te cobraba por mantenerte eso resguardado allí, pues. Es decir, con mi seguridad. Pero tú, con este papel, una vez que tú tenías tu certificado, tú con este papel tú podías decirle a cualquiera, mira, yo tengo tanto en oro, aquí está certificado. Así es. Y para no tener que ir a sacarlo y traértelo, mejor toma el certificado y tú vas y lo reclamas. Más nada. Ese es el origen de la banca. Ahí se origina la banca y el billete. El billete. Alex, como decía en la introducción, tenemos 7 importantísimas miradas del profesor Raúl Huisi, que son muy esclarecedoras, de modo que vamos a ir tejiendo, Alex, la historia con estas percepciones que nos describen muy bien la problemática que estamos viviendo nosotros en este momento, porque se trata de política monetaria, políticas fiscales, que de pronto agravan un fenómeno del que no sabemos dónde va a parar, pero sí ya estamos, digamos, sufriendo las consecuencias. De modo que vamos con la primera mirada del profesor Raúl Huisi, y él, cuando se le preguntó cuál es la política monetaria del actual gobierno, y esta es la respuesta. La política monetaria propiamente dicha de un país no la lleva el gobierno como tal, sino la lleva el Banco Central de Venezuela. La ley de Banco Central de Venezuela establece que es su facultad llevar adelante la política monetaria y la política cambiaria, mientras que el gobierno lleva la política fiscal. Las dos deben coordinarse, pero muchas veces se superpone una política fiscal sobre la política monetaria, que es el caso concreto de las decisiones últimas del gobierno actual. Licenciado Alex, vamos a dejar un poquito la historia ya, volvemos a eso más tardecito, pero me gustaría una opinión porque como sé que usted es un periodista que cubre fuentes económicas y que tiene una relación permanente, además el estudio suyo personal, esto de la política monetaria que se monta sobre el caballito de las políticas fiscales, ¿qué consecuencias tiene eso? Mira, lo que estamos, la lógica debería ser que según la producción de un país, que eso es lo que los economistas llaman el Producto Interno Bruto. Muy bien. ¿Verdad? Vamos a ponerlo en términos muy sencillos. Vamos a suponer que este país solamente produce naranjas y te produce 10 naranjas todos los meses. La política monetaria de ese país dice que hay que tener en circulación 10 bolívares. Cuando tú haces buscas establecer un equilibrio a través de las fórmulas teóricas en la economía, en que tú pues divides la cantidad de liquidez monetaria entre Producto Interno Bruto, es una fórmula, si no me equivoco, que me corrijan los economistas, creo que es la fórmula de Fisher, ¿ok? Si estoy equivocado, bueno, espero que hagan la corrección, ¿no? Hago la salvedad. Cuando tú haces la paridad
tratas de hacer la conversión o de equilibrar, me dice que cada naranja corresponde a un bolívar. Ciertamente. Y eso es lo que en el mercado debería valer la naranja. ¿Qué pasa? Que cuando el sistema te dice, bueno, vamos a inyectarle al sistema 10 bolívares más, entonces tienes ahora, pero sigues produciendo las mismas 10 naranjas. Entonces ahora tienes 20 bolívares contra 10 naranjas, que en la teoría debería costar 2 bolívares. La inflación no la crearon los productores de naranjas. La inflación se está creando por la política monetaria de que decidiste inyectarle más dinero al sistema. Ahora, esta pregunta generalmente se hace en los cafetines, en los pasillos de la universidad, de las facultades. ¿Qué propósito tiene un gobierno si está frente a un escenario de una economía, digamos, relativamente sana? El ejemplo de las 10 naranjas, de los 10 bolívares. Si eso funciona, con todas las lógicas y con todas las previsiones lógicas de las ciencias económicas, ¿qué lleva a un gobierno irresponsablemente a inyectar 20 bolívares más para distorsionar ese modelo ejemplar? Bueno, la sociedad está compuesta por distintos estratos. Y dentro de la economía, ¿verdad?, dentro de todos los procesos financieros, e incluso te los consigues en herramientas, en plataformas de especulación financiera, hay sistemas de acumulación y de distribución. Hay quienes acumulan y hay quienes distribuyen. ¿Okay? Los sistemas capitalistas tienen la característica de que permiten a ciertos grupos económicos acumular. Cuando hablamos de acumular, me refiero a que, por ejemplo, hoy en Venezuela, ¿qué acumula la gente? La gente no guarda dinero en los bancos. Sería una locura. Exactamente. Entonces la gente acumula cauchos, el que puede tener un poco de cauchos escondidos, porque los cauchos valen más que el dinero. Acumulan en depósitos comida, porque es mucho más valiosa la comida que la cantidad de dinero que está circulando. Estos procesos de acumulación y de distribución son procesos normales, son procesos de la sociedad, son procesos que se dan. ¿Qué lleva a un gobierno tener que emitir dinero? Bueno, lamentablemente los estados son hasta ahora, pues, según las distintas visiones, son disfuncionales. Cuando un gobierno cae en déficit, es decir, que no funciona, te puedo decir, más del 90%, 95% de las alcaldías venezolanas son totalmente inviables, porque no son capaces de sostenerse a sí mismas con la propia recolección de sus impuestos. Lo normal es que si existe una alcaldía, funcione con los propios impuestos con los que recoja, pues, de las actividades de los residentes, de la actividad comercial, de la actividad industrial, y un ayuntamiento debería cubrir todos los gastos públicos que se generen en una gestión sobre la base de esto. ¿Qué pasa cuando no lo cubres? Caes en déficit y ahí empiezan los problemas. A un gobierno como que incluso, pues, se limite a no respetar las normas, termina tomando posesión, por ejemplo, del Banco Central, y la política monetaria se pierde totalmente desde el punto de vista técnico. Bueno, es lo que nos dice precisamente el decano Raúl Huisi cuando se le tocó ese punto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en este caso, por ejemplo, en Venezuela? Cuando es evidente que si se mira la historia tiene lecciones, como lo está diciendo aquí nuestro periodista Alex, que nos permite, digamos, visualizar problemas a futuro. No pasa así, lamentablemente. Trataremos de dar algunas hipótesis sobre esta paradoja, pero vamos a oír las palabras del profesor Raúl Huisi, por favor. La política monetaria que ha realizado el Banco Central de Venezuela, valorada por el gobierno, es una política monetaria de carácter expansiva. Es decir, se han expandido los agregados monetarios, lo que ha ocasionado trastornos en el nivel de precios domésticos de la economía, o lo que es lo mismo, ha estimulado el proceso inflacionario que vive Venezuela actualmente. Ahora, eso de políticas expansivas, políticas monetarias expansivas, y además, digamos, monetarias, ¿en qué sentido? Y vamos a oír la respuesta de Alex, porque creo que es muy importante que se entienda claramente qué consecuencias trae esa política monetaria expansiva. Es decir, llevar dinero real o irreal
real o ficticio, y crear un panorama de prosperidad en la población de una manera engañosa. Usted me habla de algo importante, Alex. ¿En qué consiste esa política monetaria expansiva? ¿Y es realmente cierto que llega a efectivo real a los bancos? Primero vamos al ejemplo de las naranjas. Okay. Nosotros hablamos del lado monetario, ¿verdad? La política expansiva, vamos a ponerlo entre comillas, a la que se refiere el profesor, es el ejemplo anterior que yo dije. Tenía 10 bolívares, ahora resulta que llegó un gobierno, amplió el tamaño del Estado, le dio trabajo, me puso en las instituciones públicas a trabajar muchísima gente, necesitas más dinero y no lo tienes. Y resulta que la economía local solamente te sigue produciendo las mismas 10 naranjas, que si las vendes solamente obtienes un bolívar por cada una de ellas. Y si el gobierno cobra impuestos sobre esa producción, siempre va a ser lo mismo. Pero ahora tienes un Estado de un tamaño más grande y necesitas más dinero. ¿De dónde lo saco? Creas 10 bolívares más, 10 bolívares más. Entonces ahora tienes una liquidez monetaria en 30 bolívares contra las mismas 10 naranjas que estás produciendo, y ahora te cuestan 3 bolívares cada una. Eso es básicamente lo que, a lo que se refiere el profesor Wilson, pues, viéndolo en ese término sencillito, pues, que las personas... Bueno, es su papel como periodista. Claro. Ahora, pero ¿cuándo empieza a escasear el producto? Cuando el productor dice, bueno, ven acá, si yo estoy, la función de un banco central, cuando te mide el Producto Interno Bruto y cuando te lleva a los niveles de liquidez monetaria, es para buscar el equilibrio. ¿Ok? ¿Qué pasaría si el fenómeno fuera al revés? Vamos a ver el otro lado, sin echarle la culpa a un gobierno. ¿Qué pasaría si yo no expando monetariamente el dinero, si me quedo con los 10 bolívares, pero entonces el mes que viene los productores de naranjas produjeron 20 naranjas? ¿Qué va a pasar? Que me aumenta la oferta de naranja contra la cantidad de dinero, y ahora una naranja pasa a costar 0.50. Me baja el precio de las naranjas y entras en un proceso de recesión, pues tienes una sobreoferta productiva, ¿verdad? Claro. Y esto viene del lado de los productores. Y a lo mejor mucha gente dirá, pero qué buenísimo, es bueno que bajen los precios. Al final termina siendo también pernicioso porque se hace imposible sostener las operaciones, porque la gente entonces dice, no, como los precios van a seguir bajando, yo en vez de acumular naranja me quedo con el dinero. Claro. Y no compro, sino que espero que baje más. Ahí es donde entran las situaciones especulativas, ¿verdad?, que distorsionan la economía. En el caso anterior, en el que inyectas dinero y que un gobierno que de repente de corte autoritario dice, bueno, pero yo inyecté dinero para yo pagarle a toda la nómina pública ahora que tengo y todo el gasto que tengo que hacer para ayudar a yo no sé quién y para... El populismo sabido ya. Claro. ¿Cómo es posible que estos empresarios me van a subir las naranjas a 3 bolívares si costaban un bolívar? Claro. Entonces, creo el control de precios. Las naranjas valen 1 bolívar. Cuando el término real en el mercado, por esa inyección monetaria que tú hiciste, vale 3 bolívares. ¿Qué pasa con los productores? Empiezan a cerrar. Entonces, perdimos para el próximo mes 3 productores de naranja y solamente produjimos 7. Lamentable, así es. Y tienes 30 bolívares circulando. O sea, la naranja ahora te sigue subiendo de precio porque sigues teniendo la misma masa monetaria, pero ahora tienes menos producto. Claro. Eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Ahora, sin duda alguna que hay varias teorías sobre la percepción que se tiene desde el punto de vista económico de la inflación, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, las distintas escuelas. Hay quienes dicen que la inflación no es más que un incremento generalizado y constante de precios, pero hay quienes sostienen, la famosa escuela económica austríaca, que la inflación no es más que la pérdida de valor de la moneda. Vamos a hablar de eso. Pero yo quisiera en este momento oír la tercera mirada del profesor Raúl Huisi cuando se refiere a los precios, porque hay una pregunta que es un poco la que motiva, digamos, estos diálogos semanales.
La gente se pregunta en los abastos, Alex, ajá, y el remedio ante este flagelo de la inflación va a significar que los precios van a volver a bajar, ¿verdad? Y vamos a volver a esa Venezuela donde un kilo de carne costaba 90 bolívares, los huevos costaban 20 bolívares el cartón. Es decir, esa expectativa ingenua que estructura un poco, digamos, la angustia que tenemos los venezolanos. Es una pregunta que se hace constantemente. Se le hicimos al profesor Raúl Huisi y esta es la respuesta. Una vez que se estabilicen los precios, que exista una política creíble, una política fiscal laxa, una política monetaria restrictiva, que exista una confianza para la inversión que genere mayor producción interna, o que el país renueve las reservas internacionales o tenga mayores reservas internacionales para hacer importaciones, se puede generar un clima de confianza donde los precios se estabilicen. Pero es muy difícil percibir que ya los precios van a volver a lo que teníamos hace año y medio. Lo que tratamos de hacer de ahora en adelante con una política y un diseño de política antiinflacionaria es que los precios no sigan creciendo a las tasas como lo hemos venido visualizando en los últimos meses en Venezuela. ¿Qué podemos nosotros deducir de las declaraciones de un economista estudioso de ese fenómeno? Buscar que los precios se estabilicen. Es decir, que nos tenemos que acostumbrar a ir al mercado a pagar 100.000 bolívares por un kilo de carne. ¿Qué medida paralela a esa estabilización de precios, a ese altísimo nivel en que han alcanzado, sería necesaria para que el bolsillo del venezolano sostenga ese altísimo nivel de vida que hemos alcanzado? ¿Hay alguna respuesta sobre eso? Mire, por lo general, hay 56 países en la historia contemporánea que entraron en procesos de hiperinflación y nunca hubo estabilización monetaria, hasta que el sistema mismo terminó reventando. Por ejemplo, la hiperinflación de Alemania terminó en la Segunda Guerra Mundial. La hiperinflación de Zimbabue en 80% de desempleo de la población. La hiperinflación de Ecuador en la dolarización de la moneda. La hiperinflación de Argentina en el fin de los gobiernos dictatoriales. Ok, poeta, una pregunta. Para ir, digamos, puntualizando respuesta. ¿Cuál fue la solución en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué aplicó Alemania que de pronto se sale de ese flagelo? Bueno, como te lo dije, Alemania se sale de eso declarando la guerra al mundo. Hay que recordar que Alemania venía de la Primera Guerra Mundial y quedó castigada para pagar todos los daños de la Primera Guerra Mundial. Eso hizo, ¿verdad?, que Alemania entrara en un nivel de crisis porque no podía sostener ese gasto. Durante el tiempo previo, Alemania pudo sostenerse porque Estados Unidos le hacía préstamos, ¿ok?, hasta que reventó la crisis del 29. La Gran Depresión. La Gran Depresión en Estados Unidos entran en quiebra y no se le pudo seguir haciendo préstamos a Alemania para que llevara los planes de reconstrucción y de recuperar los daños de la Primera Guerra Mundial. Y Alemania tuvo que ponerse a imprimir dinero para sostener su economía interna. Llegó un momento en que era más valioso para los alemanes, cuando llegaba el invierno, preferían quemar un bulto de billetes en la chimenea que quemar un paquete de leña. Se llegaron a imprimir billetes en el famoso marco de 100.000 millones en un billetico. Claro. Y esa situación económica permitió el ascenso de Hitler. Hitler, con un discurso nacionalista, decidió, pues bueno, buscar la manera de reactivar la industria de guerra, fabricando tanques, fabricando aviones, fabricando armamento, armando todo un ejército y se lanzó a la guerra. Ok, la Segunda Guerra Mundial. Vencen a Hitler, el eje de la alianza occidental logra el triunfo, se somete a Alemania también a una serie de medidas restrictivas, muy serias, muy severas, pero Alemania sale también con unas políticas muy precisas, muy claras, que sería muy bueno que la gente lo sepa. Claro. ¿Qué pasó ahí del 45 al 48? Pero lo primero que hubo fue cambio de gobierno. Obviamente, pero tuvo un control. Esa es la primera condición. Claro, pero la alianza tuvo ahí poderes todavía, ¿no? Durante un tiempo. Claro.
Claro. Pero ¿cuál fue la medida que hizo posible que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, estabilizara su mercado? Trabajar, Ramón, el trabajo y la producción. Así es. Uno de los grandes problemas que tiene Venezuela es que la capacidad instalada de producir en este país está más o menos como en 15%. Es decir, sí, y yo he revisado, pues, te pongo un ejemplo. Estas cifras de septiembre en este país, para tú darle cobertura a la canasta alimentaria de los 6 millones de hogares que conforman Venezuela, se estaba necesitando aproximadamente 3.000 millones de dólares todos los meses. Todos los meses. Sí, eso es lo que cuesta alimentarnos todos los venezolanos en este país hasta septiembre. 3.000 millones mensuales. 3.000 millones de dólares al mes. Y el sector productivo nacional, el sector agroproductivo venezolano, solamente está produciendo 2.000 millones de dólares al año. Demasiada diferencia. Realmente es espeluznante, ¿no? Entonces, el primer paso que tienes que dar es motorizar la producción interna. Pero para tú motorizar la producción interna, tú tienes que buscar un programa de inversiones. Y para tú tener inversionistas en este país, tú tienes que generar condiciones de confianza. Aquí hay que cambiar totalmente esa política del Banco Central de Venezuela. Tiene que ser otra vez un ente autónomo. Vamos a ver qué nos dice el profesor Raúl Wiese al respecto, porque yo creo que es muy importante, digamos, virar el pasado en aras, digamos, a las propuestas y soluciones del futuro. Vamos con el profesor Wiese, por favor. Una vez que se estabilicen los precios, que exista una política creíble, una política fiscal laxa, una política monetaria restrictiva, que exista una confianza para la inversión que genere mayor producción interna, o que el país renueve las reservas internacionales o tenga mayores reservas internacionales para hacer importaciones, se puede generar un clima de confianza donde los precios se estabilicen. Pero es muy difícil percibir que ya los precios van a volver a lo que teníamos hace año y medio. Lo que tratamos de hacer de ahora en adelante con una política y un diseño de política antiinflacionaria es que los precios no sigan creciendo a las tasas como lo hemos venido visualizando en los últimos meses en Venezuela. Ahora, Alex, vamos a plantearnos un poco, rescatando el tema de la historia, lo que ha pasado en Venezuela. Y le voy a poner un ejemplo que usted conoce muy bien como periodista de La Fuente Económica. En 1991 se imprime el primer billete de 3 dígitos, 3 cifras, el billete de 1.000. Con 1.000 bolívares en 1991, usted podía salir al mercado y comprar por lo menos 30 kilos de carne. La carne a 35 bolívares por ahí más o menos estaba, 40 bolívares, no lo recuerdo muy bien. En este momento, con el anuncio ayer del presidente de la República, Nicolás Maduro, se anuncia la impresión del billete de 100.000. ¿Qué se hace con un billete de 100.000 en este momento, Alex? ¿Podemos comprar 30 kilos de carne con 100.000 bolívares? No. Yo creo que a duras penas 1 kilo de carne, porque yo creo que en diciembre ya la carne va a llegar a 100.000 bolívares. 1.000 del 91, 100.000 del 2017, 25 años apenas. ¿Qué lección podemos sacar de esas dos cifras extremas? Bueno, lo que pasa es que cuando tú comparas en el 91 con toda la crisis que puedan hablar y puedan decir en aquella época, así es, que era prácticamente comparado con esto, era nada. Era nada. Allí tú tenías un Estado que no tenía acorralado el sector productivo nacional. Muy bien. Sí tenías una política monetaria que era expansiva hacia lo interno. Recuerda que veníamos de un proceso, Venezuela sufrió también la enfermedad holandesa. Veníamos de un proceso en que en la época de los 70, cuando el boom de los precios petroleros, sí, se endeudó al país. Lo mismo que hicieron el presidente Chávez en este proceso. Cuando llegó Chávez. Claro. Y cuando se vienen los precios petroleros para abajo, eso es como que tú agarras, te endeudaste, ¿verdad? Tú te estás ganando, por ejemplo, 100.000 bolívares todos los meses. Y tú dijiste, bueno, y yo me voy a endeudar porque me voy a comprar este carro. Y voy a quedar pagando 20.000 bolívares al mes, cónchales, me da. Y entonces resulta que a los 6 meses perdiste el ingreso de los 100.000 bolívares y quedaste ganándote 20.000. Te entraste en problemas. Pues así le pasó a Venezuela finalizando los 70, comenzando los 80.
cuando se tuvo que devaluar con aquel famoso Viernes Negro, que hoy, 1983. sí, que hoy en día todos los viernes en Venezuela son negros. Herrera Campings, Sí. ciertamente. Se tuvo que hacer un ajuste de cuentas porque, bueno, hubo un proceso de ajuste para poder equilibrar las cuentas, ¿no? Pero yo creo que no hay comparación. O sea, no, lo que hubo en 1991 realmente era nada. Era nada para lo que se está viviendo ahora. Porque es que tienes, la diferencia con lo de ahora es que, aparte de que tienes una política monetaria expansiva, yo lo quiero poner entre comillas, porque realmente, y respeto mucho, pues bueno, que los economistas lo llaman de esa forma, yo personalmente considero que eso es una estafa al país, a la nación. Es una manera de estafar a la gente. Porque si tu trabajo se te paga en bolívares, y el bolívar va a resguardar el valor de tu trabajo, pero yo tengo el poder de emitir dinero, y yo no trabajo, sino que simplemente imprimo el dinero. Pero Yo te estoy pagando a ti con un dinero que a mí no me cuesta nada producirlo, pero tú tuviste que pasar jornadas de trabajo para obtenerlo. O sea, yo me estoy burlando de ti. Yo te estoy estafando a ti. así es. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Hay una etapa, pues, por allá en 1894, cuando el zar de los ferrocarriles en Estados Unidos era apodado el Comodoro, quiso comprar una red ferroviaria de la competencia, y los accionistas empezaron a emitir acciones y a imprimir acciones y a emitir acciones, y el especulador nunca terminaba de comprar la mayoría de la empresa, porque siempre Claro, se estaba ampliando. En el fondo de todo lo que se impone es como una especie de locura económica. Alguien habló de locura económica, ¿no? La irracionalidad, los fines políticos, más que los fines, digamos, de una estabilidad, de un equilibrio social, económico. Vamos con la siguiente mirada del profesor Raúl Huisi y volvemos con esta conversación. Todo país tiene unos indicadores macroeconómicos que son los que se pueden comparar para ver la salud de una economía en un país determinado. La inflación ciertamente es uno de los indicadores fundamentales, y en el caso concreto de la pregunta que tú me estás formulando sobre la desidia del gobierno, es sencillamente la falta de explicar las razones por las cuales Venezuela está viviendo el proceso inflacionario más grande del mundo actualmente. Usted revisa el mapa del mundo actualmente, no hay ningún país que se acerque ni siquiera remotamente a la inflación en Venezuela. Hay un elemento muy importante, Ale, que yo quisiera compartirlo con usted y con la audiencia. Yo nunca he visto al presidente Maduro, en esas peroratas semanales de largas horas, hablar del problema económico del país, de la inflación. Nunca, yo no lo he visto. Cuando presenta el billete de 100.000 bolívares, lo presenta como un logro en socialismo. De modo que hay una absoluta irresponsabilidad discursiva del oficialismo que nos pone a nosotros, digamos, en ascuas, porque es mucho más grave, ¿no? Que nuestras autoridades tengan esa desidia, que fue la pregunta que le formulamos al decano. ¿Por qué el gobierno se niega a referir la gravísima problemática económica que estamos enfrentando? Yo te di la respuesta en la parte anterior. Si tú eres una persona que fabricas vehículos, tú eres un fabricante de carros, y yo soy la autoridad monetaria, y tú, un carro para ti tiene un costo, ¿verdad? Mano de obra, y ese carro cuesta tanto dinero, y yo lo que hago es que lo imprimo, te lo pago. ¿Quién trabajó más? ¿Qué fue más fácil? ¿Hacer el carro o que yo imprime el dinero? Cuando los gobiernos se envician con la emisión de dinero, ¿verdad? Cuando los gobiernos solucionan el déficit estatal solamente dándole una orden por ejemplo, al Banco Central de Venezuela: mira, yo necesito que me coloques en las cuentas de la institución X, sobre la base de un certificado que te lo va a garantizar el Banco Central de Venezuela, que es la autoridad monetaria, tantos millones. Pero ese dinero no existe realmente
físicamente, sino que eso está en una cuenta electrónica y a través de las transferencias comienza a distribuirse en el sistema. Cuando tú revisas la cifra de liquidez monetaria hasta septiembre del año pasado de 42 billones de bolívares, Increíble. y te vas a cómo se compone el cono monetario, te das cuenta que solamente en dinero físico, que el gobierno también manipula en el discurso. Maduro debe decirle a la gente que 7% del dinero que circula en este país, o que se denomina liquidez monetaria, que es dinero que está en tus bolsillos, circulando en la calle, que está en los bancos, 7% de todo el dinero es dinero físico. Cuando tú sumas la cantidad de bolívares que hay en todos los billetes, el de 5, el de 10, 20, 100, hasta que llega hasta el de 20.000 bolívares, ahí te da una cifra. Y cuando tú comparas esa cifra contra la liquidez monetaria, solamente 7%. ¿Esto qué significa en la práctica, en los hechos? Que por cada 100 bolívares que tú tengas en un banco depositado, solamente tienes asegurado físicamente 7 bolívares. Ya. Si todos fuéramos a los bancos a retirar dinero, solamente por cada 100 bolívares, cada uno pudiera sacar 7 bolívares. Y fíjate que la situación que yo te estoy diciendo se ve. Aquí tú ves a los jubilados que no pueden cobrar las pensiones. Tú vas a un banco a cobrar un cheque de 20.000, 30.000, no te lo pagan. No, así es. Entonces, es eso, porque el problema es, uno de los problemas que tiene este gobierno y que ha entrado en inviabilidad económica, es que un billete de los nuestros, que son billetes de muy buena calidad, por cierto, son hechos unos en Canadá, otros en Alemania, cada billete de esto le cuesta al gobierno $0.30. Entonces imagínate tú, saca la cuenta, $1 ahorita en los mercados paralelos, ponte tú en 40.000 bolívares. Estamos hablando de 12.600 bolívares. O sea, entonces, el costo de cada billete. Exacto. Entonces un billete que tiene un valor nominal de 1.000 bolívares, realmente, físicamente, cuesta 12.600 bolívares. Sí. Entonces ahí tienes la distorsión, ahí es. tienes los problemas. Maduro va a sacar un billete de 100.000 bolívares y dentro de 2 o 3 meses va a tener que hacer uno de 500.000. Y creo que un poquito más. Alex, una pregunta que quiero dejar en el aire para ir a otra mirada del profesor Huisi. ¿Usted cree que la solución de este problema sea, digamos, ceñirnos a una política de dolarización de la economía en Venezuela? Y aquí hay un antecedente importante que lo quiero dejar también aquí porque yo sé que usted conoce ese tema. El primer presidente de Venezuela que trajo dólares a la economía del país fue José Antonio Páez, cuando se genera aquella confusión de la separación de la Gran Colombia. Desde Bogotá se acuña aquella famosa moneda del cuarto de real de plata. Claro. Y cuando se da la cociata y se da la separación, Venezuela, el departamento de Venezuela, no quiso nada con esa moneda. Páez, en medio de esa confusión, trae a Venezuela algo así como 1 millón de centavos de dólar. Y eso, digamos, permitió cierta dinamización de la economía del país para ese momento. Pero vamos, Alex, a la mirada del profesor Raúl Huisi y volvemos entonces con usted aquí al estudio. La desidia consiste en que no se haya desarrollado un plan antiinflacionario. Hay países que tuvieron procesos hiperinflacionarios. Bolivia, Chile, Argentina tuvieron procesos en América Latina hiperinflacionarios y sin embargo la política económica logró, mediante un conjunto de elementos como el manejo de la política monetaria, la política cambiaria y la política fiscal, lograr que esos índices inflacionarios bajaran en el país. Hoy en día, Venezuela, a pesar de tener el récord mundial de inflación, no se vislumbra ningún programa ni diseñado por el Banco Central de Venezuela para controlar la inflación, ni diseñado por el gobierno nacional para modificar los indicadores fiscales que puedan controlar este indicador de la inflación. Alex, yo quisiera agregar a lo que dice el profesor Raúl un elemento para oír su opinión. Este gobierno está montado sobre una política de que está con la verdad en la mano, no solamente la verdad política, sino la verdad ideológica, la verdad histórica. Estamos del lado de los necesitados, del lado de los pobres, estamos trabajando por los pobres, en fin, ese discurso que ya todo el mundo conoce. Eso significa que ese proyecto de carácter socialista
tendría que echarse por la borda una vez que de verdad decidan cambiar la orientación económica que tiene este régimen. En pocas palabras, habría que dejar de ser socialista y entender que, digamos, insertarse en una política de mercado abierta, sin controles, de modo de buscarle solución. Pero le agrego a esta pregunta la inquietud que le dejé. ¿Usted cree que el camino sea la dolarización de la economía en Venezuela? Bueno, primero yo difiero bastante, respeto pues la posición de muchas personas. Yo difiero mucho de que esto sea un socialismo. Ya. Esto es una de las Pero economías... discursivamente hay un Bueno, constante en el discurso, pero en los hechos, que tú tienes que ir a Cúcuta a comprar a precios dolarizados una harina de trigo, una harina pan, y de paso cuando vienes por la carretera tienes que pagarle alcabalas a los guardias, a los militares. Triste. O sea, Sí. esto yo creo que es lo más salvaje que desde el punto de vista económico que se haya visto en lo más ultra neoconservador. Esto recuerda a la época de Ilustración previa y toda la situación de pobreza de Francia antes de la Revolución Francesa, que tú tenías que el agricultor tenía que entregar todo en diezmos, en impuestos, y si ibas a llevar tu producción de un lado a otro, pues tenías que... Es algo Pero parecido. ¿el socialismo real en qué consistió? ¿Qué fue la Unión Soviética? La colectivización, ¿en qué se tradujo? Pobreza general. ¿Qué pasó en Cuba? Claro. Corea del Norte. ¿Qué pasó en las llamadas repúblicas soviéticas del Este? Sí. No, en eso estamos de acuerdo. Pero en el caso particular de Venezuela, fíjate tú que aquí todavía mucha gente dice, oye, todo lo que hemos vivido y qué ha pasado, ¿por qué no hemos caído? Bueno, todavía, este es un país extremadamente aquí esto es la prueba de que este es un país sumamente rico. Ciertamente. Y que de alguna manera u otra todavía esto no ha terminado de implosionar, a pesar de la grave situación que tenemos. Yo creo que, fíjate, un proceso de dolarización, que era la otra pregunta que estabas haciendo, así como lo hizo Ecuador, pudiera ser positivo, ¿verdad? Pudiera traer algunas soluciones. En Ecuador los niveles de miseria se vinieron para abajo en cuestión de 6 meses cuando dolarizaron, pero para tú llevar adelante un proceso de eso, tú necesitas autoridades monetarias muy responsables, porque en el momento en que entres en déficit, tú no vas a poder imprimir dólares, porque eso solamente la puede hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y en el momento en que entres en déficit no tienes dinero y tienes que aplicar. Entonces tenemos el ejemplo de Grecia. ¿Qué pasó con Grecia? Grecia se sobreendeudó, se quedó por ser un país miembro de la Unión Europea, no tiene una política monetaria soberana propia. Y bueno, ¿qué pasó en Grecia? Tuvieron que bajar a la mitad los sueldos de los trabajadores públicos, tuvieron que eliminar pensiones, aumentar las edades de jubilaciones a 80 años, recortar gastos de todo tipo para poder ahorrar divisas. Ahora, hay una tesis que es como una especie de matriz de opinión vergonzosamente manipulada, que dice, por ejemplo, que la inflación es una inflación inducida, que hay sectores externos al gobierno que están induciendo a un proceso de inflación. Vamos con la siguiente mirada del profesor Raúl Huisi y volvemos al estudio para oír la opinión sobre esta matriz que se está construyendo. Inflación inducida. ¿De parte de quién? Vamos a la mirada. Pero es la política económica, es decir, es la discrecionalidad de quien dirige la política económica por vía del Banco Central o por vía del gobierno de un país, quienes tienen un abanico de posibilidades de controlar la inflación.
Por la vía de la política fiscal, la inflación se puede controlar evitando déficits fiscales importantes. Debemos señalar que Venezuela en estos momentos tiene un déficit fiscal de los más importantes en América Latina. Es decir, estamos gastando más de lo que está ingresando como ingresos fiscales al gobierno. Y la política monetaria tiene un elemento muy importante porque en la medida de que la oferta de productos en un país no crezca y la oferta no pueda ser cubierta por la vía de las importaciones, toda expansión de oferta monetaria termina causando una mayor inflación. Es decir, cada vez que el Ejecutivo Nacional hace un aumento por decreto de salarios que no tenga una correspondencia en el nivel de la producción interna del país o en el nivel de las importaciones que supla la carencia de la producción interna, termina reflejándose en el nivel de precio. Y eso podría explicarnos hoy en día cómo ya los trabajadores venezolanos no le agradecen al gobierno que aumente los salarios, sino que controle la inflación. Yo creo que ahí hay una verdad como un templo. Es decir, yo creo que es la primera vez que un grupo de trabajadores le piden al gobierno, por favor, no nos aumente. Oye, por favor, no le ponga una tapa a la olla, apague el fuego. ¿Y cuál es el fuego? Eso que usted está señalando. Sí, ¿no? es que fíjate tú, está tan distorsionada la economía en Venezuela que por lo general las crisis económicas, a lo largo de la historia, todas las crisis económicas han producido corridas bancarias. Es decir, la gente sale corriendo a los bancos a sacar su dinero antes de perderlo, porque comienzan a quebrar los bancos. Eso se vio en la Gran Depresión. Estamos viviendo un corralito ahorita en Venezuela. Para terminarte la idea. Y la situación venezolana está tan distorsionada que nosotros vimos en diciembre del año que pasó, terrible, la gente, en vez de ir a sacar la plata de los bancos, haciendo colas para depositar los billetes de 100 bolívares, es decir, para meter el dinero en los bancos. Esto es una locura, algo totalmente inédito. Eso nunca se había visto en ninguna de las crisis económicas del mundo. La norma es que la persona va al banco a sacar su plata porque, concha, tiene temor a perderlo. Y aquí había que ir a los bancos a depositarla por temor a quedarse con un dinero que estaba decretado que no iba a tener valor. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a un gobierno que ha convertido la moneda en algo que no existe. El 93% de los bolívares que circulan en este país no existen físicamente en ninguna parte, salvo de manera electrónica en cuenta. Y se va a empeorar el asunto porque ahora a Maduro se le ocurrió una idea llamada Tipago, ¿verdad? Yo lo comparo a cuando los sandinistas, 6 meses antes de salir del poder, que ya no podían imprimir dinero porque ya no podían hacerlo, y entran en inflación, en el proceso hiperinflacionario, empezaron a resellar los billetes. Es decir, el billete de 100 le metían un sello y era 100.000 bolívares. Sí, eso lo hacía el Banco Central de Nicaragua. Bueno, como ya Maduro ha visto que el costo de imprimir dinero es muy alto, porque lo tienes que pagar en divisas afuera en el extranjero, ahora se idea esto de que puedes pagar con un mensaje de texto. Entonces imagínate tú si el gobierno, pues, ahora no vas a tener que gastar en dinero físico y todos los costos que te acarrea tener que cargar dinero de un lado al otro con los sistemas de transporte y todo esto, irá a emitir dinero electrónico al infinito. Imagínate. Con este mecanismo nuevo de que tú ahora puedes, yo con un celular te puedo transferir y ya listo, te pagué. Tengo entendido Tendrá que subirse la gente en las busetas y pagarle al chofer del autobús con un mensaje de texto. O sea, lo que viene, lo que estos señores se han ideado es una locura total. Yo creo que, ¿qué nos espera entonces, Alex? 56 países en la historia han terminado en situaciones completamente fuertes, trágicas, difíciles. La hiperinflación de Ecuador hizo desfilar como 3, 4 presidentes cada mes. Ahora, la medida de una situación como la que vive en este momento Venezuela, digamos, la medida de solución sería que pasar por una recesión, pasar por desempleo, bajar sueldos, botar gente a la calle. Pero es que en Venezuela estamos viviendo ya todo eso. Aquí tenemos inflación con recesión. Inflación con recesión. ¿Ok? Tú pregúntale a un comerciante a ver si vende. Sí, no vende nada. No vende nada. No, las ventas son bajas, pero los precios suben constantemente.
sea, tenemos el fenómeno de la estanflación, tenemos la escasez, tenemos la hiperinflación. Aquí tenemos una mezcolanza ¿Vamos a terminar en una hiperinflación? Sí, ya estamos. Ya estamos. Ya la inflación Porcentualmente hablando, ya estamos en una hiperinflación. En las previsiones, en las previsiones está dado que estamos entrando ya en hiperinflación. Alex, un placer de verdad haberlo tenido aquí en La Mirada Plural. Es una visión de alguien que, además de estudioso del fenómeno económico, tiene, digamos, ese background del contacto como periodista de la fuente económica con todos aquellos que tienen como oficio profesional el estudio, la dilucidación del fenómeno económico y este flagelo que de verdad nos está llevando a situaciones de mucha angustia existencial en el país. Fin de fiesta, no sabemos, pero vienen tiempos sombríos. Muchas gracias.